Amigos de Andina Canal Online, estamos nuevamente en Mirada Electoral Elecciones 2016. Es la segunda edición de este día y tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Es el expresidente Alejandro Toledo, que nuevamente está en la contienda electoral, tratando de llegar a la presidencia de la República por segunda vez, representando a su partido Perú Posible. Bueno, nos sentimos muy contentos de tenerlo a usted aquí en nuestros estudios, señor Toledo, y bueno, con Susana Mendoza le damos la bienvenida a nuestro programa. Sí, yo creo que el invitado de estos momentos no requiere más presentación que aquella que ha sido expresidente de la República en el periodo 2001-2006. Por segunda vez consecutiva quiere serlo, por segunda vez, y nada menos que en el quinquenio del Bicentenario. Gracias por estar aquí, expresidente Toledo. Primero quiero felicitarlos a Andina y a este canal de televisión por haber mantenido a lo largo de muchísimos años, con altos y bajos, y mantener ahora un programa mucho más modernizado, utilizando la cibernética. Y los quiero felicitar y muchísimas gracias por la invitación. Gracias por sus palabras, señor Toledo. Bueno, empezamos con la coyuntura. Bueno, usted tiene ya pues una imagen ganada, tiene fama de estadista y también una gestión que mostrar con bastantes logros y puntos positivos. Sin embargo, las encuestas en estos días como que lo presentan debajo de otros candidatos que de repente tienen menos que eso en su currículum. No sé qué estrategia o qué variación estarían pensando usted y sus seguidores para remontar esa situación y bueno, avanzar en las encuestas. Bueno, primero, yo les pido a las mujeres y hombres del Perú, ustedes me conocen. Júzguenos por nuestros resultados. No se aventuren porque el Perú no puede tomar el riesgo hoy día en que la economía se ha enfriado y en donde la delincuencia, la inseguridad ciudadana impide crecer. Lo que sí sé hacer es, y lo que les puedo decir a los oyentes es que con nosotros, con Perú Posible, tienen garantía de que nosotros sabemos cómo hacer que la economía crezca. Hay una dificultad grande que es la inseguridad y la pepa. El 2015, por razones externas e internas, 18 empresas grandes extranjeras han salido del Perú para irse a invertir en otro país. El tema de la inseguridad. No quieren que sus gerentes sean secuestrados, no quieren pagar los cupos. Esta es una tarea de todos los peruanos, no solo del gobierno, es una tarea de todos los peruanos. Por eso cuando nosotros creamos el Consejo Nacional, era para debatir las políticas de Estado que van más allá del periodo de un gobierno. Y la inseguridad ciudadana nos corresponde a todos, independientemente del color político de los partidos. Pero usted está presentándose en estos momentos como un candidato con experiencia de gobierno que va a incrementar el crecimiento económico en 6%, al culminar el mandato al 2021. En este programa, para empezar, diversos candidatos han presentado la iniciativa de revisar los tratados de libre comercio, una experiencia que se inició con la gestión de usted, y sobre todo dicen revisar tratados como los de China. ¿Usted hará esto al iniciar su gestión de ser elegido presidente? No, mire, yo no voy a claudicar por una candidatura presidencial a lo que el Perú necesita y lo que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos esperan de aquí al año 2050, cuando la población del mundo sea 900 mil millones de personas y tengan que tener guerra sobre agua limpia para sobrevivir, tengan que tener guerra sobre seguridad alimentaria, sobre los cambios climáticos en el mundo. Entonces, yo no voy a jugar a la política de la coyuntura, yo estoy mirando a las políticas de Estado. Y la política de Estado significa que hay que buscar una diversificación del crecimiento económico. Es muy vulnerable depender solo en la venta de las materias primas.
porque los precios nosotros no los controlamos. Acabo de regresar de la China con mi esposa y hablamos con el vicepresidente de la China y nos dijo que la economía de China había caído de 10 a 6.8%. Eso significa que nos va a comprar menos productos minerales y nos va a pagar menos. Pero los primeros detractores de, digamos, del TLC con China, los que dicen, bueno, hay que revisar el tratado, dicen, están amenazando a las empresas peruanas, sobre todo las que están instaladas, ¿no?, en emporios comerciales como Gamarra, por ejemplo. ¿Eso es verdad o mentira? No, yo sí estoy de acuerdo. No. Una cosa es revisar los tratados. Ya. Oiga, China hoy día es el principal socio comercial e inversionista del Perú y América Latina. Superando a Europa y a los Estados Unidos. Pero ese es un tema. El otro tema es el dumping. Yo soy un defensor acérrimo de las MIPES y las pymes. No solo porque vengo de... yo he sido informal. Yo no he pagado impuestos. Yo he sido ilustrador de zapatos, vendedor de periódicos, de lotería, de tamales. Recursero. Y no pagar impuestos. Recursero. Tenía que sobrevivir. Y yo no contribuía a esa luz. Pero una cosa es revisar los tratados, otra cosa es el tratar de que se introduzca productos ilegalmente matando la industria nacional. Déjame aterrizar. He visitado Villa El Salvador. Existía 36 empresas que producían calzados. Yo compraba mis calzados, mis zapatos ahí. Y le compré una para mi mujer. Son mucho mejores, duran increíblemente. Ahora en la campaña son mi garantía, mientras que pueden entrar unos calzados chinos que te lo venden a $3 y duran un mes. Primero lo peruano y después el resto. ¿Qué va a hacer usted para fortalecer industrias como esa, como la del calzado, por ejemplo, a la que se ha referido? ¿Qué medidas que ya que no se estén dando actualmente va a dar usted en un eventual gobierno suyo? Ahora, el ejemplo que le di del Villa El Salvador se replica en Gamarra, se replica en Lima Norte, Lima Este y se replica en Arequipa, en Trujillo, en todas partes. ¿Qué medidas? Necesitamos facilitar, primero, su formalización a través de menores impuestos para que puedan ellos contribuir y así fortalecer la caja fiscal para invertir en duplicarle los sueldos a los maestros, a las policías y a los miembros de las Fuerzas Armadas. 2. En Ancón existe un espacio muy grande donde se explotan más de 1.600 hectáreas. Se lo están dando a las empresas grandes. Me parece bien, para darle valor agregado a nuestra producción. Pero denle 600 hectáreas a las MIPES y a las pymes, para que se formalicen, construyan un parque industrial y en vez de estar arrinconados y perseguidos, puedan tener un lugar a donde puedan procesar su producción y vender no solo al mercado nacional. Las pymes y las MIPES pueden exportar también. ¿Usted va a modificar el sistema de tributación, por ejemplo, en estos momentos? ¿Qué cosa? El tema de las MIPES y las pymes. ¿Qué va a hacer? ¿Menos impuestos, más impuestos? Menos impuestos para permitir que ellos se formalicen. Mire, el Perú, el promedio de el ingreso fiscal como proporción del PBI es 18% a nivel de América Latina. Yo lo recibí en 11.5, lo dejé en 15.5, pero no es suficiente. Si incorporamos a las MIPES, a las pequeñas y medianas empresas, y le das tasas de impuestos mucho más bajas, se van a formalizar. Y van a estar en la computadora. Y vas a saber quiénes son. Claro, además de mejorar competencias. Mejorar competencia, aumenta la recaudación fiscal, pero no le cobre lo mismo que le está cobrando a las grandes empresas. Estos son emprendedores. El Perú, mujeres y hombres son emprendedores. Pero ya hay regímenes especializados o diversificados para pequeñas empresas y parece que por lo que usted describe la situación, bueno, continúa igual a la que había. No es suficiente y aquí yo invoco a la SUNAT.
al ministro de Economía que hace política económica y al presidente del Banco Central que hace política tributaria e intereses. Oigan, la torta es mucho más grande. Los informales contribuyen con 57% del total de la economía nacional, pero no está registrada. 2. Esto sí les puede parecer, pero lo digo porque yo sé que ustedes lo van a digerir bien. Si no tuviéramos los informales, el país estuviera en un incendio social. Porque no hay país alguno en el mundo que pueda resistir 70% de desempleo abierto. Los informales es un colchón que amortigua el hecho de que generan su propio trabajo y generan más trabajo para los demás. Pero usted está hablando de un aspecto del trabajo de la empresa informal o de los MIPES, microempresas, relacionada con la economía. Y hay un aspecto bien importante que es el laboral. Usted propone, por ejemplo, la implementación de un bono pro joven. Sí. ¿Y por qué no impulsar una ley general del trabajo? Me dan la yema del gusto. El bono pro joven es una manera de evitar que los jóvenes caigan en la tentación de la delincuencia y puedan capacitarse en institutos tecnológicos superiores, que vamos a crear 26 institutos tecnológicos superiores, uno en cada región. Porque el estado de la economía peruana está ahora en que necesita mano de obra de mando medio. Tenemos una sobra oferta de abogados. Con el perdón de los abogados, claro, usted puede contratar un abogado por $5 en la Zángara. Pero la aprobación de una ley general de trabajo tiene 25 años, es presidente. Mire, yo he trabajado en el Ministerio de Trabajo con Alfonso Grado Bertolini durante el gobierno de... Hasta ahora no se ponen de acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo. El Consejo tiene que regular el trabajo. Y el tema central de los jóvenes es que no quiere que le regalen nada. Solo darle un trabajo digno y bien remunerado. Requeremos una ley de promoción. Esto de los 300 soles es una parte, pero el Consejo Nacional de Trabajo debe establecer ya, hoy más que nunca, cuando la economía se enfría y no hay suficiente trabajo, debe regular una política de empleo, particularmente para los jóvenes. Y la otra parte, yo creo que los seguros para los adultos. El Perú tiene que curarse de esta enfermedad en que cada vez que sale un presidente nuevo, reinventa el Perú, como si comenzáramos de cero. No, pues la idea es que se continúe lo bueno, y en el caso suyo, que usted ha tenido experiencia de gobierno, bueno, también con más razón continuar líneas que ya están trazadas desde incluso antes de su gobierno o durante su gobierno. Y siempre en el tema laboral le quiero consultar sobre el sueldo mínimo, ¿no? Se ha vuelto en un tema de debate en esta campaña. ¿Usted es partidario de fijar, de reconsiderarlo y aumentar el monto? Mire, en nuestro gobierno, el 2001-2006, recibimos la economía en menos 3% y lo dejamos en 7.5%. Claro. Más los mercados de afuera, eso genera trabajo. 2, impulsamos la agroindustria, Ica es verde, Chavimochic, Olmos, Chirapiura. Me arrepiento enormemente de no haber empujado Chinecas, que es mi región, un chimbote que me vio crecer. Yo creo que necesitamos crear una política de trabajo explícita. Los jóvenes necesitan solo un puesto de trabajo digno y bien remunerado. Usted no solamente ha mencionado aumento al sueldo mínimo, sino aumento a otros sectores de la población. Policía, nacional, maestros. Sí. Parte de la recaudación, o sea, parte de lograr eso tiene que ver, por ejemplo, con el impuesto a la renta. Usted debe de saber, por ejemplo, que el Perú aspira a ser parte de la OCDE, ¿no es cierto? Desafío enorme porque tiene que cumplir una serie de requisitos, entre ellos reducir justamente el impuesto a la renta. Usted va a seguir con lo dispuesto, o sea, ya desde el año pasado se ha reducido el impuesto a la renta a 28% y piensa seguirse reduciendo al 2018, 2017 y 2019.
¿Usted va a continuar con esta medida de Sí, reducir el impuesto a la mire, renta? Quiero partir de una premisa. Ya. Yo, por ejemplo, yo continuaría con beca 18, para decir, hablando de la continuidad de las políticas. Bien. ¿Y con el impuesto a la renta? Yo continuaría con pensión 65, yo le aumentaría el monto. Tercero, nosotros vamos a duplicarle los sueldos a los maestros, a las enfermeras, a las obstetrices y a los médicos de los hospitales públicos. ¿Y de dónde va a recaudar? Entonces, claro, la pregunta clave de ahí es, ¿y de dónde salen los ingresos para financiar? Claro. Oiga, yo ya lo hice, lo recibí en menos 3% y dupliqué los sueldos a los maestros y lo cumplí. Si no, pregunte a algún maestro de la calle. Ya, pero me imagino que hay que hacer... El CIS, 10 años han pasado. 10 años han pasado Ya. y todavía... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No le han Espere aumentado nada. ¿Pero qué va a hacer usted? Voy a incrementar el número de contribuyentes, bajando la tasa de impuestos, tanto el IGB como el impuesto a la renta, a las MIPES y a las pymes, para que se puedan incorporar. Entonces, no se trata de cuánto contribuye, sino de cuántos contribuyen al fisco. Tenemos 64% de informalidad. Si nosotros le creamos un mecanismo atractivo y le damos 600 hectáreas en Ancón para formar un parque industrial a estos emprendedores que no han ido a Harvard, Stanford o a Oxford, ellos pueden ser contribuyentes. Entonces no es cuánto lo exprimes a los poquitos que tienes en la computadora, sino cómo ensanchas tu base tributaria. Oiga, amiga, eso es mi cauca. ¿Ya? Sé otras cosas no sé. Tener una buena recaudación fiscal, expresidente Toledo, es el sueño dorado de cualquier gobernante, Claro. porque eso va a financiar finalmente cualquier programa de gobierno. Pero bueno, estamos viendo también que la SUNAT es objeto de críticas, incluso en esta campaña electoral por parte de candidatos que están incluso hablando de una reforma integral de ella y en varios de sus aspectos. ¿Usted cómo ve el trabajo de esa institución? ¿Sería objeto de cambios en un eventual gobierno suyo, la SUNAT? No, yo creo que la SUNAT, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y la diplomacia en el Perú son instituciones relativamente bien manejadas. No es lo óptimo, bien manejadas. Pero yo le diría a la SUNAT, oiga, no se quede usted en el vaso de agua que ya lo tiene, que todos los días lo cosecha. Ensanche usted la base tributaria para tener más ingresos, porque hay gente que están en la informalidad y ellos contribuyen enormemente. Entonces va a Gamarra y se puede hacer una camisa Claro. por 3 soles. A mí me han hecho una camisa hace 3 días, una camisa que lleva una chacana aquí para regalarme, porque dice que tengo que ir con una chacana. Ya. Yo Y me tengo lo una hacen pregunta. por 3 soles. Sí. Parte... Esos pueden pagar impuestos, pero hay que darle ventajas tributarias. Hay que impedir el dumping, la incompetencia, la competencia no leal, que impide que ellos vendan sus productos. Oye, yo soy un migrante. Yo migré con una alforja cargada llena de esperanza, sin nada. Hoy soy lo que soy. Esos también han sido. Claro, y lo bueno de las medidas y de que ha pasado una década es que uno se da cuenta de que ya las políticas son más bien pensando en personas, ¿no? O sea, tener un rostro humano en las políticas públicas. Sí, pero me está copiando. Yo quería recordar, hay un candidato ahí que dice que quiere... Oiga, yo quiero recordar que, un ratito si me lo permite, señor Toledo, no dejen de comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta Twitter para hacerle las preguntas que ustedes quieran al expresidente Alejandro Toledo, @agencia_andina. Yo tengo una curiosidad, señor Toledo, porque parte, digamos, de esa propuesta económica que usted tiene es la de modernizar el Sistema Nacional de Inversión Pública, conocido como el SNIP, que si la memoria no me falla, creo que se crea en su gestión. no, ya venía. Ya venía. Y entonces, con mayor razón la pregunta. Según la Autoridad Autónoma del Servicio Civil, el problema no es la complejidad que tiene el sistema, sino que los servidores públicos no tienen capacidad para, por ejemplo, analizar los proyectos de inversión.
¿Sabe por qué? ¿Qué medida usted va a tomar respecto al SNIP? Yo tengo- ¿Cree que solamente hay que modernizarlo? Hay que modernizar. Yo tengo un plan de gobierno concreto. Mejorar capacidades. Concreto y original. Yo no hago copy y paste. Y ya he encontrado 2 candidatos. Sean más originales y si van a copiar, citen la fuente. Ok. Muy bien, presidente Toledo, vamos a tener que hacer una pausa y continuamos luego con la respuesta que le va a dar a la pregunta de mi compañera Susana Mendoza. Estamos en Mirada Electoral, Elecciones 2016, programa de Andina Canal Online. Nuestro invitado es el expresidente Alejandro Toledo, candidato por Perú Posible a las elecciones generales de este año. Espérennos unos momentos que luego de esta pausa estamos regresando con él. Regresamos con Mirada Electoral, Elecciones 2016, programa de Andina Canal Online. Estamos con el presidente Alejandro Toledo, el expresidente Alejandro Toledo, que intenta en estas elecciones generales retomar la conducción del país con su partido Perú Posible. Bueno, nos habíamos quedado en la anterior secuencia con una respuesta pendiente de su parte. Nuestra compañera Susana Mendoza le preguntaba al señor Toledo si iba a hacer alguna modificación o de repente eliminar el SNIP, este mecanismo que pretende garantizar la viabilidad de las inversiones y que éstas sean bien hechas y con los recursos correspondientes. Su respuesta, señor Toledo. Susana, uno de los problemas que tiene el Perú y América Latina, tengo un libro que es el mejor vendido no debo decirlo yo, de este tema, Mirando al Futuro, publicado por la Universidad de Stanford y ya está publicado en español, en portugués y en 11 idiomas. Uno de los problemas que enfrenta el Perú y América Latina y el mundo es el capital humano, recursos humanos capacitados. En mi gobierno, lo puedo decir fuerte y alto, yo dupliqué los sueldos de los funcionarios públicos. No solo de los maestros, no solo de los fiscales y los jueces, no solo de las enfermeras, pero los funcionarios públicos. Vino el presidente siguiente y ¡guau!, le bajó 50%. ¿Qué sucedió? El capital humano, el mejor funcionario, vio que el sector privado era boyante y se fue al sector privado. Entonces perdemos la capacidad, perdemos lo mejor de nuestros recursos humanos. ¿Y qué propone usted? Propongo incrementar los sueldos de los funcionarios públicos y pedirle cuenta. Y mejorar las Y competencias. romper las cadenas de la tramitología burocrática que induce en Cuba la corrupción. Tenemos preguntas que han llegado a través de la cuenta de Twitter de la agencia de noticias andina, señor Toledo. Bueno, una de ellas señala lo siguiente, nos interrogan sobre cuál va a ser el plan en sus primeros 100 días. De repente podemos ajustar un poco el interrogante diciendo qué sectores van a ser los privilegiados o los que usted va a privilegiar con acciones concretas en ese periodo, los primeros 100 días de un eventual gobierno suyo. En la medida que la economía está enfriada, necesitamos volver a crecer y nosotros, yo creo, somos garantía de volver a crecer. Lo hemos hecho. Esto no es una promesa, no es una aventura. Pero el primer problema para volver a crecer, tenemos que terminar con la inseguridad ciudadana.
Quiero terminar con la inseguridad ciudadana. ¿Eso lo va a hacer en sus primeros 100 días de gobierno? En los primeros 6 meses de mi gobierno yo termino con esto. ¿De qué manera? Primero, endureciendo las penas. Cadena perpetua para los violadores de menores de edad, para los delincuentes reincidentes, para el crimen organizado y el narcotráfico. Segundo, necesitamos incrementar los sueldos de los policías. Vamos a aumentar 5.000 soles durante los 5 años. Eso significa 1.000 soles al año. Tal como lo hicimos con los profesores. Y nosotros cumplimos. Tal como lo hicimos con el SIS, el Seguro Integral de Salud, que ahora beneficia a 16 millones. Hay que pagarle bien y exigirle a los funcionarios públicos que cumplan con su función. Así rompemos esta engorrosa burocracia de la tramitología y evitamos la corrupción. Y también tenemos la autoridad moral de exigirle que cumplan. Acá hay otra pregunta tuitera, expresidente Toledo. Y tiene que ver en algo con lo que usted propuso hace un momento de, digamos, promover, impulsar con más, digamos, con más ahínco todo lo que es diversificación productiva. ¿Creará el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Absolutamente. Gracias por la pregunta. No únicamente vamos a proporcionarle internet gratuito, pero uno de los sectores para diversificar la economía es la agroindustria, que es mano de obra intensiva. El Perú es bendito porque tiene una biodiversidad impresionante. Producimos todos los productos que se pueden producir al año y hay algunos que se producen 2 veces al año. La agroindustria, pero con valor agregado, que beneficia al agricultor. Poner plantas procesadoras. Acabo de venir de Satipo, Chanchamayo, La Merced, Pichinaki. El café orgánico hay que procesarlo el propio agricultor y no el intermediario que viene y le compra la cosecha en la chacra a un precio miserable. Ese es un sector. El otro sector es ciencia, tecnología e innovación. Para mí es impresionante. Le doy un ejemplo. Costa Rica hasta hace 8 años dependía 68% de su producto bruto de la venta del café. Hoy día ya no depende del café. Invitó a una empresa Entel de tecnología, 62% de su producto bruto viene de tecnología, ciencia, tecnología e innovación. Voy a crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como vamos a volver a crear, porque ya lo obtuvimos, el Ministerio de la Juventud, que el gobierno que me siguió lamentablemente lo mandó al sótano. Ya que hablamos de esta dependencia, ¿no? Usted hablaba de este caso, de este hermano país, bueno, nosotros también tenemos dependencia con respecto a minerales, a productos que son materia prima, y siempre se está reclamando ya desde hace tiempo una diversificación productiva, ¿no? Que es el concepto que se ha desarrollado en el actual gobierno, ¿no? Y que uno de los promotores es el ministro Gessi. Bueno, no sé qué tanto resulta para usted importante avanzar en ese sentido y en qué sectores tendríamos que poner más énfasis para esa diversificación. Con todo respeto, y no me gusta ser el autor de la criatura, la diversificación comenzó con nosotros. Le doy un dato. Las exportaciones no tradicionales, particularmente la agroindustria, eran 33% del total de las exportaciones. Ahora es 47%. Y eso se debe a Ica, eso se debe a Chavismo Chictós, Olmos, Chirapiura. Hemos empujado eso. Pero me parece bien. Y yo felicito que se empuje esa continuidad para diversificar, así como ciencia y tecnología, la cual mencionaba. El otro sector es ecoturismo, que es mano de obra intensiva, y tenemos muchos Machu Picchus. Muchos Machu Picchus en el Perú. Choquequirao, la línea de Nazca, Chan Chan, Huaca Rajada. En Amazonas tenemos grandes atracciones y son mano de obra intensiva. ¿Por qué? Tiene que ver con su pregunta. Porque depender de los minerales es muy vulnerable. Porque nosotros no fijamos los precios. Es un factor externo. Entonces, si ponemos todos los huevos de la canasta solo en la minería, y yo no soy antiminero, por si acaso, debemos diversificar.
Porque si mañana se caen los precios de la minería, tenemos la agricultura. El espárrago, el mango, la alcachofa, las uvas, tenemos todo para vender y tenemos... Y para lograr lo que usted propone, sin ninguna duda se necesita fortalecer el Estado. Y una reforma que se inició en su gestión fue la descentralización. ¿Qué cambiaría de este proceso en este momento? Te agradezco mucho. Yo soy el padre de la descentralización, asumo sus activos y sus pasivos. Si no hubiéramos hecho la descentralización, Sendero Luminoso estuviera en el poder hoy día. Porque Lima era un pulpo que chupaba todos los recursos de toda la provincia y no regresaba nada. Yo me he criado en Chimbote, y Chimbote es un gran barrio, pueblo joven, no regresa. Después de Banquero, nada más. Sin embargo, creo que a mí me hubiera gustado postergar 2 años más la descentralización. O sea, que no se viene en el 2005, sino en el 2007. No, fue en el 2002, por favor. Lo hicimos en el 2002, yo me hubiera postergado, fue mi intención, consulté con todos los políticos y uno de ellos me traicionó. ¿Quién? Porque era una consulta privada para beneficiarme de la experiencia de los gobernantes y de los líderes políticos. Yo hubiera hecho, siempre en retrospecto se ven las cosas más claras, yo hubiera esperado 2 años más y hubiera capacitado en las escuelas de administración de negocios, escuelas de administración para la gerencia pública. O sea, gerencia para entregar resultados concretos a las regiones, las provincias, los distritos, y que lleguen a las comunidades campesinas. 2, hubieron más controles. Le hemos dado dinero, le hemos dado facultades, y se ha convertido, y hay 12 presidentes, ahora gobernadores, que están Tal vez jugados. así nos habríamos evitado casos como el del señor Álvarez, que precisamente estuvo en Ancash, es de su jurisdicción. En todo caso, ese tipo de problemas que tienen que ver con corrupción en estas instancias descentralizadas, y además también estos problemas que parece haber con la repartición del canon, con la distribución del canon, que también es un tema que tiene que ver con descentralización. No sé cómo las toma usted, porque finalmente tienen su origen en este proceso. Y bueno, eso le pedimos, presidente Toledo, que nos responda en el siguiente bloque, porque nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos con Mirada Electoral, Elecciones 2016. Nuestro invitado, el presidente Alejandro Toledo, el expresidente Alejandro Toledo, que postula por Perú Posible a las elecciones 2016. Escríbanos a @agencia_andina para poder hacerles sus preguntas directamente a nuestro invitado. Regresamos en unos instantes. De nuevo estamos con Mirada Electoral, Elecciones 2016, programa de Andina Canal Online. Nuestro invitado esta tarde es el expresidente Alejandro Toledo, candidato presidencial de Perú Posible. Y en el anterior bloque le estábamos consultando sobre el tema de descentralización del país, un proceso que, recordamos, empezó en su gobierno, pero bueno, que a lo largo de estos años también ha tenido, así como aspectos muy positivos, otros que han surgido en la coyuntura y que han sido pues objeto de críticas. Uno de ellos es la corrupción que puede haber o que se ha suscitado en diversas autoridades regionales, y el otro también es la distribución del canon, el canon que se emite, que se da a través de la explotación de determinados recursos. Estos llegan a determinados lugares y no precisamente a la población
que habita en estos lugares donde se hace esta explotación de recursos. Bueno, esas deficiencias, Toledo, señor Toledo, ¿cómo usted las aprecia y qué podría hacerse para corregirse? O bueno, no es tanto la necesidad de corregir. Bingo. La primera parte ya lo respondí, entonces me voy a centrar. Porque las campañas no deben ser retóricas. Yo le voy a compartir con ustedes una propuesta concreta a la pregunta que acabo de hacer. Este libro, el mejor vendido ahora en el mundo, tiene 2 capítulos que se llama A la Vena. Y voy a ir muy rápido, discúlpenme si lo sintetizo. Hoy día los canons, las regalías y los impuestos vienen de las mineras, de las petroleras, los gasíferos y para el gobierno central. Regalías y canon. El gobierno central lo distribuye al gobierno regional, el gobierno regional al gobierno regional que son sus amigos o son de su partido. El gobierno regional a su vez lo entrega parte al gobierno provincial de su partido, son sus amigos. Y el gobierno del gobierno provincial al distrital, que son sus amigos de su partido. Y en el medio hay una corrupción impresionante. Y ya vienen amarrados a veces desde aquí, desde Lima. ¿Cuál es la propuesta? Y nunca llegan a las comunidades campesinas. Las áreas de influencia donde están las minas. Las minas, los petroleros, los gasíferos. ¿Cuál es la propuesta? Ir a la comunidad campesina, pregúntele a los líderes campesinos cuáles son sus 4 o 3 problemas más agudos que ellos no son atendidos. Y le van a decir agua potable, desagüe, salud, servicios básicos y transporte para sacar sus productos al mercado. Comunicación. Entonces yo contrato 7 o 8 personas jóvenes profesionales de Lima o del lugar y tengo un gerente general, un contador, un administrador, un antropólogo y un comunicador. Digo, evalúen cuánto vale este proyecto que está pidiendo la comunidad. Estoy abreviando. Pueden decir 200, 250 millones. Y yo le digo a la empresa minera, petrolera, gasífera, oiga señores, usted financia esto para la comunidad. Después de todo, usted está en el área de influencia de su industria. La minera, la petrolera, la gasífera me va a decir, oiga, pero eso no es mi rol. Es el rol del Estado, por eso pago mis impuestos, cánones, regalías. Y entonces yo le voy a decir, mira, yo te doy un certificado. Como a fin de año tú tienes que pagar 500, 800 millones de impuestos, regalías y canon. ¿Tú financias los 200, 250 millones que vale este proyecto? En el Charate o en San Marcos. Tú financias y yo te doy un certificado. De esos 200 millones de dólares, dedúceles de los impuestos anuales que vas a pagar y me evite la corrupción. Es una suerte de subsidio. ¿No? Certificación. No. Le damos directamente a la vena. Y así nos evitamos del gobierno central al gobierno regional, del gobierno regional al provincial, del provincial al distrital. Lo que no entiendo cuál es la propuesta, o sea, ¿a cambio de qué? O sea, ¿qué le dan a la empresa o la compañía minera a cambio de qué asumiría una responsabilidad que efectivamente le compete al Estado, no a la empresa privada? La empresa minera al final de año tiene que pagar 600 o 700 millones. Yo lo que te estoy diciendo, financia estos 200 millones que le cuesta para la comunidad y lo descuentas de lo que me tienes que pagar a fin de año. De los 600, descuéntate 200 millones que has pagado para la comunidad. Consecuencia, la comunidad va a ser mucho más amistosa. Ponemos un instituto tecnológico superior, contrata y listo. A la vena. A la vena, casi esta parte porque, aunque no hemos entrado al ping-pong todavía, pero son las preguntas tuiteras, ¿no? Hay una de ellas, ¿no? ¿Qué piensa de la propuesta del señor Acuña de regular el precio del dólar? Yo no sé si el señor Acuña sabe de lo que está hablando, con todo respeto. Dice que también va a controlar los precios. Eso lo hemos vivido con el presidente García en el 1985 al 90. Eso lo hemos vivido en América Latina. Pregunte a la CEPAL. Usted no puede controlar los precios. Se embalsan. Así surgió el dólar MUC. Yo no sé si el señor Acuña tiene buenos asesores sobre economía y segundo, no sé si sabe leer bien.
lo que le dan sus asesores. Pero me pareció una aberración lo que he escuchado. Que va a controlar el tipo de cambio, el dólar, y va a controlar los precios. Vamos a regresar a 1987. Ya lo vivimos. Hasta el presidente García se arrepiente de lo que ha hecho. Y llegamos a 2,5 millones de hiperinflación. Mi inflación lo dejé 1% al año. Tenemos otra pregunta que nos hace nuestra audiencia desde el Twitter. Nos preguntan, señor Toledo, si tiene contemplado alguna política específica para las personas con discapacidad en un eventual nuevo gobierno suyo. Absolutamente sí, y está contemplado en el plan de gobierno de Perú Posible. Hay discapacitados físicos, algunos por defender la patria, como los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas, otros por nacimiento, pero que tienen una mente que pueden contribuir a la economía. Vamos a asegurarnos de que tengan un seguro de salud y un seguro de jubilación decente y bien remunerado. Pero los que están registrados en estos momentos en el CONADIS acceden a seguro integral de salud. Sí, pero ¿sabe qué? Cuando ya usted tiene una televisión, lo saca. Y estoy hablando de mi propio programa, mi programa el CIS. Lo que hacen es que van a la casa y se encuentran una televisión, ya usted no está habilitado para usar el CIS. No. Creo que tenemos que tener una política explícita para los discapacitados del Perú, y yo soy absolutamente convencido de que debemos darle el ojo de atención a ellos. Esa parte hacemos. Hay otra pregunta tuitera, creo, antes de pasar al ping-pong, ¿te parece, Fidel? Porque no hemos hablado del medio ambiente, y si tuviera usted una propuesta, pero clarísima, una sobre el medio ambiente, porque la persona que ha mandado el tuit dice, ¿cómo trabajará un probable gobierno del señor Toledo con las mineras para poder volver a crecer sin destruir nuestro medio ambiente? Es clave. Lo acabo de ver en Australia y en Canadá, que son países mineros. La tecnología ya inventó instrumentos que permiten hacer industria extractiva cumpliendo con su responsabilidad socio-medioambiental. Por eso es que necesitamos un Estado pequeño pero fuerte, que haga cumplir las normas del medio ambiente. Sus hijos, los hijos de sus hijos y nuestros hijos, el año 2050 van a confrontar los efectos adversos del microclima. Hoy día mismo, mire usted lo que está haciendo en Nueva York, en todo el este de los Estados Unidos o Europa. Yo sí creo que debemos hacer minería, pero con responsabilidad socio-medioambiental, y para eso necesitamos un Estado fuerte, una responsabilidad de parte de los empresarios, y que los trabajadores no se dejen manipular políticamente. Reclamen. Vimos un Perú pluricultural. Las personas de Conga son distintas de los trabajadores de Tía María. Así es. Necesitamos tener un estudio antropológico para ver la idiosincrasia. Hay que sentarnos en la mesa y evitar los incendios antes que se plan produzcan. estratégico, ¿no? Porque además exactamente. se hablan de medidas y no hay un plan. Pregunta que nos han mandado a través de Twitter, Susana, señor Toledo. Se nos pregunta a usted a través nuestro si en un eventual gobierno suyo va a haber alguna suerte de reforma en el Poder Judicial. Sí, yo creo que lamentablemente, y no quiero meter a todos en el mismo saco porque sería una irresponsabilidad, yo aumenté los sueldos a los jueces a 26,000 soles y a los supremos y a los fiscales también. Pero debo decir que no en todos los casos, pero en la mayoría se está politizando la justicia y necesitamos una reforma de la administración de justicia en general, pero hacerlo con ellos. Claro, porque el Poder Ejecutivo no tiene injerencia, el Poder Judicial es autónomo. Hay que respetar la independencia de los poderes. ¿Cuál es la iniciativa que usted propone desde la ubicación del Ejecutivo? Cuidado, el presidente es el jefe de Estado y puede convocar a los demás, respetar la independencia. Yo creé las reuniones de Estado y venían a almorzar conmigo en Palacio de Gobierno el presidente del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio
público del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahí acordábamos política de Estado. Pero no hay duda que el Perú necesita una reforma de la administración de justicia a fondo. Por eso comenzamos con Serajus, la Comisión de Reforma de la Administración de Justicia. Es un informe muy amplio y varias recomendaciones que parece que... No se concluyó lamentablemente, pero lo debemos hacer juntos. Lo peor que podríamos hacer es hacer cualquier reforma sin la participación de los jueces o los fiscales. Le planteo, ya que estamos hablando del Poder Judicial, le planteo estas críticas que se han hecho al juez que recientemente dispuso pues que el caso Ecoteva pasara al archivo. Se habla pues de que ha sido militante de su partido. Y bueno, no sé usted cómo aprecia, más que ese caso específico, la situación general de que jueces que se encargan de administrar justicia mantengan vínculos con partidos políticos. No, perdóneme, con todo respeto, Perú Posible tiene más de 200.000 militantes inscritos en el banco de datos. Nunca he tenido el privilegio de conocer al juez que ha admitido el habeas corpus. 2, él renunció cuando perdimos en el año 2011. Y 3, el Poder Judicial no acepta formalmente algunos jueces o fiscales que tengan una afiliación política. Pero ustedes saben que hay algunos políticos de larga trayectoria que tienen control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Yo no. Nosotros no conocemos. Respetamos la independencia de los poderes. Es tanto, he pedido perdón a ellos en nombre de la nación por lo que hizo Fujimori, cuando tomó todo. ¿Qué hacer para impedir que ese control pues, se traduzca en sentencias, en utilización política, en campañas contra el adversario político, señor Toledo? ¿Qué hacer en el Poder Judicial para evitar esos casos? Yo no estoy dispuesto a hacer generalizaciones, pero sí estoy absolutamente convencido. Logramos obtener un crédito del Banco Mundial y de la Unión Europea para la reforma del Poder Judicial. Se truncó. Todavía los expedientes están amarrados con hilo. No están digitalizados. ¿Y sabe qué sucede? Lo roban o lo queman y se acaba el caso. Claro, hay un pendiente con el Poder Judicial enorme. Y esta parte entramos al ping-pong. Yo creo que tú empiezas, Fidel. Bueno, empezamos este ping-pong, como nuestra audiencia sabe, es un intercambio muy rápido entre ideas, preguntas y respuestas de parte de nuestros entrevistados. Respuestas concisas. Exactamente. Bueno, empezamos con... No sé qué me habrás querido decir. Pero... Le planteamos el primer concepto, señor Toledo, unión civil. Mira, yo he dicho que yo soy un hombre de familia. Y respeto a las minorías y las mayorías. Después de todo, ¿quién soy yo para juzgar, como dice el Papa Francisco? AFPs. Yo creo que no tienen que ser obligados. Han encontrado un dato falso de que la esperanza de vida se ha extendido y consecuentemente hay que bajar lo que deben retribuir por lo que han pagado. No. Yo creo que las AFP, yo puedo administrar mi AFP mejor y más rentable que las AFPs. Las AFP fue un copio de Chile. Y, o sea que las personas pueden recibir el 95% de sus fondos. No pueden, ahora no pueden. Pero usted está porque sí. Yo creo que si llegas a 65 o 70 años, recibe tus fondos. Además, estudia el dinero del trabajador del aportante. El presidente de la AFPs, el gerente general gana $35.000. Y los fondos de las AFPs, 50% están invertidos afuera y no en el Perú. Ya, listo. Seguimos con el ping-pong, narcotráfico, señor Toledo. Guerra sin cuartel. Perfora la fibra más íntima de la sociedad peruana y de América Latina y enturbia la economía porque no se sabe qué parte del dinero es del trabajo lícito y qué parte es del negocio turbio. Educación intercultural. Soy un fanático de la educación de calidad. No lo digo como profesor de Stanford, de Harvard, de la Sorbona, lo digo en mi vida. Si no fuera por los maestros,
y la educación yo no hubiera llegado a donde he llegado en el mundo y no hubiera tenido el privilegio de ser presidente del Perú. Reforma del Estado. Hay sectores, áreas donde debemos reformarlo, particularmente en la administración de justicia. Segundo, mayor transparencia en la información del Estado hacia sus ciudadanos. Hay que colgar los portales. Tengo cinco celulares, un iPad. Bueno, eso está dispuesto. La pregunta es por qué no se hace. Bueno, ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué propone usted? ¿Cómo va a asegurar que efectivamente todos los sectores rindan cuentas? En mi gobierno, y en todos los niveles de gobierno. Todos los sectores, comenzando desde el sector, porque es un pliego de Palacio de Gobierno ahora, ya no es casa militar, nosotros lo convertimos en un pliego civil. Comenzando con ellos, tienen que poner en la página web todos los gastos. Y todos los sectores lo deben hacer. Yo no sé por qué no lo hacen ahora. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Yo soy un fanático de la educación de calidad, ya le he dicho. Y le anuncio que voy a volver a duplicarle los sueldos a los maestros, a los policías, a las enfermeras, a los obstetrices, a los miembros de las Fuerzas Armadas, jubilados y en acción. Yo busco la calidad de la educación. Estamos casi en los últimos puestos de la OECD en términos de calidad de educación. Y lo que ha hecho el general Mora, ha implementado el plan de gobierno que nosotros le presentamos. Y me parece extraordinario. Siempre es mejorable, ¿sí? Pero la SUNEDU, si usted tiene uno OSINER para controlar la educación, yo me rebelo porque yo no estoy dispuesto a que me quiten mi libertad académica. Y si Princeton, Yale, Harvard o Oxford tuvieran una SUNEDU, no existiera Einstein o Keynes. Pero la SUNEDU no tiene como función intervenir. La SUNEDU, por ejemplo, la ley universitaria le da atribuciones a la superintendencia y esta, por ejemplo, decide de mutuo acuerdo con la universidad que en 5 años implementen la ley universitaria y no interviene en ningún nivel, en ningún estamento universitario, ni siquiera en las elecciones porque son libres y democráticas por estudiantes y profesores. Está describiendo lo que yo a mí me gustaría. Sí, no entiendo dónde está la intervención. No, es que la SUNEDU está interviniendo diciendo, señores rectores, ustedes tienen su plazo, diferentes plazos del 2016, 2015, 2017, 2018. Universidades públicas. Públicas. Y la SUNEDU dice, el 15 de diciembre todos los rectores se van. ¿Cómo es esa historia? Eso es romper el Estado de Derecho. Cuidado que estamos a un paso de romper la democracia. Y ahí sí yo me rebelo. Ese tema le ha costado a usted un militante de alguna manera valioso, como era el señor Mora, un militante de Perú Posible. Usted nunca va a encontrar en Alejandro Toledo diciendo algo negativo o peyorativo de sus seguidores o sus ex seguidores. Yo tengo un gran respeto por el general Daniel Mora. Ha hecho un buen trabajo por la calidad de educación. Yo no estoy de acuerdo con SUNEDU. ¿Cómo va a saltar usted la valla electoral? ¿Cómo va a llegar a no perder? Oiga, yo juego pelota, yo puedo saltar sí, con la claro. valla. Pero estamos... Segundo... No se sabe qué va a pasar el 10 de abril, es verdad. Pero la realidad es que todavía así es. Pero hoy día no ¿Qué va a hacer usted para las elecciones? ¿Qué va a hacer usted para remontar la simpatía que hoy le manifiesta a través de estas encuestas la población? Bueno, primero, yo ya comienzo a desconfiar de las encuestas porque hay plata como cancha. ¿Ok? Segundo, la presidencia de la República del Perú no está en venta. Yo sugiero que los candidatos, así como hoy día ustedes han sido muy incisivos y muy responsables, pregúntenle sobre lo que proponen. Pregunten, por ejemplo, por qué quieren hacer control de precios. Y que sean más originales. No copien. Y si copian, por lo menos, sí, pongan la citación abajo. Y no es solo un candidato. Bueno, ahí con esta invocación que nos hace el candidato presidencial de Perú Posible, el expresidente Alejandro Toledo, a no copiar y a ser originales en las propuestas políticas, vamos terminando Mirada Electoral, Elecciones 2016, en esta edición especial y de tarde que hemos tenido con él. Antes de despedir al programa, le pedimos a nuestro invitado que por favor diga unas últimas palabras a quienes nos han estado siguiendo en la última hora. Adelante, señor Toledo. 2 temas. Amigas y amigos del Perú.
Tú nos conoces. Quiero ser muy franco. Nosotros somos garantía para volver a crecer. Y necesitamos crecer para generar empleo, generar ingresos y evitar que se expanda la inseguridad ciudadana y que los nuevos jóvenes que no tienen trabajo caigan en la tentación de la delincuencia. Quiero terminar con la inseguridad ciudadana para volver a crecer y eso es mi Caucao. Finalmente te pido que votes por alguien que es garantía. Tú ya me conoces, no te aventures. El futuro de tus hijos no te lo permite. Y a ustedes quiero agradecerles enormemente por el profesionalismo y por la calidad de sus preguntas y por su programa. Les agradezco enormemente. Agradecemos también al expresidente Alejandro Toledo, candidato de Perú Posible a los comicios generales 2016. Esto fue Mirada Electoral, Elecciones 2016, programa de Andina Canal Online, que hoy día ha estado en 2 oportunidades, esta mañana y esta tarde, con ustedes a través de la página web de la Agencia de Noticias Andina. Susana Mendoza y Fidel Gutiérrez, nos despedimos hasta una próxima edición. Hasta luego. Hasta luego.